Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa titulado La escena secreta, itinerarios de la lectura de Michel de Certeau. Mi nombre es Andrés Gordillo, coordinador del área de estudios de la historicidad y del área de teoría crítica en 17 Instituto de Estudios Críticos. Este programa es una iniciativa del área de estudios de la historicidad y su intención fundamental, como he dicho en otras emisiones, es escuchar y conversar acerca de las lecturas que hay y que ha habido recientemente en castellano particularmente de este itinerario textual que dejó el historiógrafo o el pensador Michel de Certeau. En esta ocasión invité a Ángel Octavio Álvarez Solís, eh, ya amigo y colega de hace varios años, y pues con él estaré conversando acerca de sus impresiones, acerca de este ejercicio de lectura largo, de esta pasión también. Entonces, para empezar, Ángel, me interesa que nos puedas compartir algo acerca de tu propio itinerario, dónde estás, qué haces, cómo te presentas en esta ocasión. Pues Andrés, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la manera en la que has planeado, ¿no? Hacer esta escena secreta. Creo que las dos palabras son muy potentes, porque una habla del espacio, ¿no? Una especie de lugar, ahora que estamos muy sertolianos, de una escena que se trama a partir de algo que no se enuncia, ¿no? Es otra cosa muy sertoliana. Y en este caso, mi propio trabajo, que lo hemos comentado acá, pero en otros registros, ¿no? Más radiofónicos o en algunas charlas que hemos tenido, pues ha sido básicamente como el cruce o las sintonías entre la filosofía política, la estética y últimamente el pensamiento vegetal, ¿no? Que son como las áreas o formas que he ido trabajando. Nunca me he sentido un filósofo puro, ¿no? Y eso ha tenido ventajas para conocer mucha gente, muchos tipos de estilos de trabajo, pero también desventajas institucionales en que no eres fácilmente ubicable, identificable y sobre todo que los filósofos suelen ser bastante policiales y entonces ellos mismos te dicen, no eres filósofo. Entonces no me presentaría nunca como filósofo, pero eso lo cuento como una virtud. Y entonces, en ese sentido, mi trabajo, insisto, tiene que ver con la estética, la política, la filosofía, el pensamiento en general, y cada vez me he abierto más a objetos menos teóricos, ¿no? Más prácticos, por ejemplo, la moda, y eso me ha permitido también que mi formación tome como otras direcciones. Y eso también me ha hecho siempre estar en conexión con Michel de Certeau, justo porque tampoco él tiene una adscripción muy clara. Y yo creo que estas identificaciones de adscripciones institucionales, disciplinarias, en nuestra época, además de que son insostenibles, son bastante peligrosas, ¿no? Sobre todo porque las ubicaciones también permiten, las locaciones permiten ser fácil presa de, de los vigilantes, ¿no? Mm. Sí, sí, curioso que menciones esto, dado que cuando hacía esta lista de lectores que me interesaba invitar, pues pensé en ti rápidamente por lo que has mencionado ya, por nuestra relación, nuestra conversación, y también porque sé, por eso mismo y por leer tus trabajos, que pues hay una serie de textos o de modalidades o de impresiones sertolianas, por decir así, muy presentes en tu forma de pensamiento y en la escritura. Vale la pena decirle a quienes nos escuchan y quienes nos ven que Ángel, además de tener su itinerario y su trayectoria en la publicación y en la discusión en revistas universitarias y de indexación, para mí eres un ensayista, Ángel, o un pensador en castellano.
Y eso hago ese énfasis dado que, bueno, recientemente hablábamos que habías estado en España en un congreso donde de algún modo se revisitaba la herencia del pensamiento en español, y me parece que subrayar esto alienta bastante a hacerse la pregunta de cómo está pensando uno, cómo escribe, dónde, de qué maneras, particularmente en esta expansión, digamos, del discurso universitario que ya anunciaban desde finales de los 70, ¿no? Como muchos autores y muchos libros, pienso en la condición posmoderna, pero no solo. Y pues naturalmente, desde cierta posición crítica o de pensamientos de la negatividad, sabemos que la lectura no solamente tiene que ver con una modalidad hermenéutica, ni con una modalidad disciplinaria, aunque la tradición en castellano así haya sido domiciliada, ¿no? Desde hace muchos años, y particularmente en México, la lectura y la escritura como procesos administrativos u obligación. Entonces, o como tarea, ¿no? En el sentido escolarizado. Aunque vemos que ya desde Iván Ilich y muchas otras iniciativas de muchísimos órdenes, pues esto ha sido trastocado, y me parece que si hablamos de herencias, pues la tuya podría ser muy afín a todas estas. Y en ese mismo sentido, Ángel, me interesa que nos cuentes, por favor, cómo fue que tú llegaste a Michel Certeau, en qué momento, en qué contexto, dado que esto nos interesa también como hacer un rastreo de historia intelectual, ¿no? Como para ir viendo de qué manera se va recibiendo un texto. Perfecto, pues primero te agradezco el que me hayas llamado ensayista, ¿no? Porque nunca, cuando me piden la solapa de un libro, una pequeña descripción, nunca me he atrevido a poner ensayista por rubor, ¿no? Como por cierto respeto a la tradición ensayística, por el cultivo de la lengua, del estilo, pero mi deseo está ahí, ¿no? Mi deseo está justo en más que el pensamiento la información es la escritura, ¿no? Y justo yo llegué a Michel Desertó por ahí, por justo lo que comentabas anecdóticamente, lo de pensar en español y por lo de la escritura, ¿no? Y ahora te comento de qué manera, ¿no? Cuando yo estaba por hacer mi tesis de maestría en la UAM, en los 2000, principios de los 2000, pues yo descubrí, también por la vía de otros profesores como Jorge Velázquez Delgado, pues la importancia del archivo barroco y del archivo sobre todo español. Entonces yo me acuerdo muy bien que estaba en una clase de alemán, porque mis profesores, la filosofía buena, la correcta era pues estudiar alemán y aprender la lengua alemana. Y yo estaba en mi clase dificultosa, ¿no? De alemán, y me acuerdo que llegué tarde y era un profesor muy estricto, se tomaba en serio el sentirse alemán. Entonces no pude entrar a la clase y terminé fuera de la clase, tenía esas horas libres y dije, bueno, pues voy a leer. Mientras tanto, un estudiante hace eso cuando tiene estas famosas ventanas, ¿no? Y bueno, la cosa es que voy a la biblioteca y me encuentro con un libro de Baltasar Gracián, ¿no? El Criticón. Y entonces empecé a leerlo porque me llamó la atención el libro y demás. Y me di cuenta justo que había dos opciones. O dedicar varios años a aprender alemán en serio y dedicarme a Hegel. En este caso yo era un entusiasta de Dilthey y venía como de la hermenéutica y demás. O tratar de perder menos tiempo en aprender esa lengua a profundidad y profundizar en mi propia lengua materna, que era el español, y pensar con rigor en castellano. Y entonces es ahí cuando decidí o tomé la decisión de hacer ya mi maestría sobre el barroco y particularmente sobre la lengua barroca, ¿no? La lengua y la razón de Estado. Y ahí es cuando, buscando bibliografía, me encuentro con la edición de la fábula mística. Entonces, para mí, todavía no empezaba, de hecho, mi maestría. Digamos, acababa de ser un recién egresado, tenía esos pequeños meses cuando uno termina para hacer un proyecto y me encuentro con la fábula mística de Michel de Certeau. Y yo estaba buscando un libro de historia de la mística para poder fundamentar mi proyecto y me encuentro con otra cosa. Me encuentro precisamente con un problema muy claro que es el cómo se escribe, cuál es la lengua del místico,
la lengua del otro. Entonces, para mí eso fue fundamental para dejarme como atrapar y seducir por la obra de Michel de Certeau. De inmediato, para mí nunca fue este historiógrafo, etnólogo, psicoanalista, como gusta a veces, ¿verdad? Cierta academia nombrar, como muchas etiquetas. Para mí era un pensador, claramente, ¿no? Y un pensador muy profundo, y entonces de inmediato fue parte de mi corpus, ¿no? No solo bibliográfico para el proyecto, sino también personal. Entonces, de ahí me pareció fundamental, y justo el tema de la escritura llegó con su libro, ¿verdad? De la escritura de la historia. Porque como yo venía de la hermenéutica, venía de Dilthey, me interesaba la epistemología de la historia, era como una obsesión que tenía en ese momento, y era como la otra parte que dije, ay, mira, y además Michel de Certeau tiene este libro. Entonces es muy extraño que yo empecé a leer dos libros muy distintos, aunque complementarios entre sí, de manera simultánea, una para un proyecto de posgrado y otra para abandonar mi proyecto de pregrado, ¿no? Para abandonar mi proyecto de licenciatura. Entonces yo llegué a Certeau sin ningún profesor que me lo hubiera nombrado. Yo llegué a Michel de Certeau porque las ediciones de la Ibero permitieron que estuvieran circulando en los anaqueles de las universidades públicas en México. Como tú sabes, lo que se edita en la Ibero difícilmente sale, pero en las universidades públicas sí está, ¿no? Entonces, eran títulos como muy llamativos para un estudiante, ¿no? La escritura de la historia, la fábula mística, la misma noción de fábula, ¿no? Era como muy atractiva. Y junto con la fábula mística recuerdo muy bien, porque esa imagen no la olvido, porque era la imagen de la estantería, cuando uno iba a la biblioteca así, estaba Cristianos sin iglesia de Kolakowski, ¿no? En la edición de Taurus, que yo sé que esto está grabado, pero siempre me la quise robar, ¿no? Pero nunca me he podido robar un libro también por respeto a los libreros, pero estaba ese ejemplar que era único en Taurus, ¿no? Entonces, que estuviera al lado, la fábula mística de Cristianos sin iglesia, me hizo recordar, ahora lo sé, ¿no? Las famosas buenas vecindades de las que hablaba Avi Warburg, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde para mí fue muy importante, pero lo sé ahora con el tiempo, ¿eh? El impacto que tuvo Michel de Certeau, porque justo sí es verdad que lo que me ha interesado es tratar de pensar con rigor en español y escribir con cierto estilo, con cierta pulsión de forma. Eso es justo uno de los indicadores que me permitió la obra de Michel de Certeau. O sea, lo abrió, pero ahora lo veo con más nitidez. Pero en su momento para mí solo fueron como dos grandes descubrimientos y hasta ahí. Ángel, pues muy interesante este recorrido e itinerario que cuentas. Me interesa contarte que para mí también cuando leí por primera vez a Michel de Certeau fue con la escritura de la historia, tras una visita que hice a la Universidad Iberoamericana mientras yo buscaba dónde estudiar la licenciatura. Y pues como tú dices, el título me llamó mucho la atención y me lo llevé para leerlo esa lectura la hice en un albergue para migrantes y recuerdo que o sea, lo que yo sentí era que estaba leyendo también un pensador y la gran pregunta que me hice fue como, claro, la historia puede ser también esto, o cómo es que antes pensaba que la historia solo era de una manera, ¿no? O sea, como empezó a objetarme de muchas formas y eso me interesó mucho y me interesa también porque para mí fue también como una lectura de tránsito entre un momento de vida y otro, en el que para mí fue decidido hacia la historiografía, ¿no? Bueno, así se nombra esto, pero para pensar en realidad, ¿no? Pero me interesa esa afinidad. Y qué interesante lo que dices también del mundo editorial de los libros, porque vale la pena decir para quienes no lo sepan, que el 70 u 80% de textos que hay en castellano de Michel de Certeau, dado que él escribía en francés, están editados y publicados por la Universidad Iberoamericana. El otro tanto está en Nueva Visión, Katz, hay una edición de Ciruela también, y
Trota, tengo entendido que alguna editorial argentina también hizo algún trabajo. Y esto es interesante porque a lo que nos enfrentamos hoy, lectores del siglo XXI y a lo largo de finales del XX, fue ver libros de Michel Certeau compilados, aunque en su momento, como he mencionado en otras ocasiones, y es fácil reconocerlo si se presta atención con cuidado al índice y a los estudios introductorios, son textos más bien diseminados, son artículos y ensayos que fueron publicados en diferentes soportes, en diferentes revistas, en diferente tipo de circulación. Y eso me interesa porque, claro, la virtud del libro es que pues, nos lo aproxima, ¿no? Que lo vuelve, digamos, material de trabajo en un horizonte distinto que es el mexicano entre los noventas y el 2000 y adelante. Entonces eso me interesa subrayar. Ahora, Ángel, me interesa que nos cuentes cómo fue que Michel desertó, es decir, su lectura, bajo este mirada que nos compartías, ha objetado en el sentido que te ha hecho preguntas o te ha hecho preguntarte diferentes temas, asuntos o problemas en tu propia trayectoria. O sea, ¿cómo te ha alterado Michel Desertó sus libros? Mira, es una pregunta muy, muy linda porque recuerdo mi experiencia al leer otro libro de Certeau, de La posesión de Ludón, ¿no? Y, y cuando él se hace la pregunta de quién es el poseso, quiénes son las posesas, ¿no? Que justo el gran problema es con las posesiones es la posibilidad de que uno mismo está habitado por una posesión, ¿no? Y una de las películas más perturbadoras que he visto para mí, ¿no? O sea, que más me ha perturbado es La posesión de Andrei Zulawski, ¿no? Entonces, el que el otro hable por el propio cuerpo, ¿no? Que uno sea un poseso, una posesa, ¿no? Me permite como mostrar que a veces las lecturas es como una toma de posesión, ¿no? Es como una especie de captura. Y en ese sentido, mi trabajo, o lo que yo he tratado de hacer en estos años, que ya se han ido sumando cada vez más, es justo sentirme poseído en el sentido eh, literal y metafórico, y no estoy exagerando, también por las proyecciones que hace el propio Michel Deserto. Sobre todo, por ejemplo, esta comunicación que hace entre épocas, ¿no? Estas licencias anacrónicas que para un historiador pueden ser como un gran pecado, ¿no? Una falta de contención historiográfica, son tan potentes y tan premeditadas que para mí Certeau es más barburgiano en el sentido que va constelando supervivencias, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, está pensando el discurso místico y aparece Schreber o el psicoanálisis, ¿y qué tiene que ver la Schreber, ¿no? O el diario de una crisis nerviosa con las posesiones de Ludón, con Juana de los Ángeles, o sea, todo eso que parecería como una libre asociación, vemos que no lo es. Y entonces, lo que a mí me ha alterado es justo eso, que me permite atreverme a hacer conexiones, vecindades, donde las disciplinas no lo permiten, ¿no? Donde las instituciones te dicen, no, para, esto no se puede hacer. Y Certó tiene esa capacidad de abrirte la licencia. Es como un gran Virgilio, ¿no? Que te dice, mira, por aquí es el infierno, pero por aquí se pasa. Y entonces, esa apertura de camino no es casual, ¿no? Que François Dos haya titulado, ¿no? Caminante herido, ¿no? A la biografía intelectual de Michel de Certeau, más allá de la metáfora jesuítica del camino y demás, o de la herida, ¿no? Como esa parte constitutiva que es que está en él y en su obra, la idea de camino. Entonces, a mí me ha alterado en el sentido como las posesas, ¿no? Que tanto me ha influido, no sé qué tanto habla por mí, qué tanto no lo habla, pero recuerdo, por ejemplo, para citarte casos, ¿no? Que presenté en la UNAM, por ahí de los 2007 quizás, 2008, 2006, una
ponencia sobre mística en un congreso que organizaron los historiadores, Gisela, me acuerdo muy bien, Ovester y Abraham Villavicencio, que después se volvió un gran amigo y ahora es curador de Munal, etcétera. Pero bueno, ellos estaban trabajando el discurso místico en la Nueva España y yo ingenuamente presenté una lectura de Michel de Certeau, ¿no? O sea, mi propia como mi comentario, pero no a la fábula mística, sino lo que me permitía hacer con la obra de Miguel de Molinos, con Teresa de Ávila, que era lo que me estaba interesando en ese momento. Entonces, no sé qué tanto hablaba más bien Michel de Certeau en la fábula mística, sus tesis ahí, o era yo que intentaba regular lo que me estaba permitiendo Michel de Certeau, porque justo como no era un filósofo avant la lettre, ¿no? O sea, como no era un filósofo escolar, ¿no? Como me lo habían enseñado a mí, como que eso me autorizaba a manosear a Michel de Certeau, a perderle el respeto, a poder no, a que no pensarlo y leerlo como si fuera un Hegel o un Kant, sino como si fuera un amigo, es decir, con el que le pides consejo, el que te dice dónde ir, dónde no ir, y que cuando uno tiene dudas acude. Entonces se volvió para mí, suena quizá, insisto, muy exagerado, pero no lo es, una especie como de gurú, de guía, de mentor, para los temas que me parecía que la filosofía o la historia por sí misma no podía resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, no encontré el mejor libro para estudiar la mística que la fábula mística, Claro, porque eran historia de la espiritualidad de una manera muy caótica, o bien eran filosofías de la mística, donde ya estaban prácticamente siendo Rosenzweig, Levinas, o sea, ya estaban más bien argumentando sobre lo absoluto, pero lo que él estaba haciendo, que era el trabajo sobre las superficies, sobre las inscripciones de la lengua mística o de lo otro en la mística, esas superficies creo que lo hace, digamos, muy singular a Michel de Certeau. Y ahí, digamos, mi trabajo me ha alterado a siempre pensar también en esas superficies. Por eso no trabajo estos grandes autores, ¿no? Estos grandes argumentos, pero tampoco por eso hago una historia tradicional y demás, ¿no? Es como un buen caminante que te enseña a caminar a pie juntillas, ¿no? Así como con cuidado en terrenos inhóspitos. sí. Ahora que mencionabas esta relación de posesión y amistad al momento de leer y los afectos que se juegan en la lectura, que siempre es muy curioso cómo va siendo, ¿no? Es como si fueran procesos de, bueno, al menos yo lo podría decir así ahora, como de disolución del yo, la práctica de leer. Es decir, es un momento en el que te vas suspendiendo y tu lengua que solía disponerte al mundo empieza a tropezar, empieza a ser torpe, ¿no? Empiezas a establecer relaciones tartamudas, lapsus, porque te descodificas y se abre ahí como una posibilidad para hablar de otra manera o para estar de otro modo en el proceso pues, de la vida, pues, o sea, la vida misma, y después si uno se dedica a escribir, o etcétera, pues se va viendo esas marcas de lectura. Yo a veces pienso que la escritura no son más que las fallos o las marcas de los procesos de lectura en cierto sentido, ¿no? Aunque no se reduce a eso, pero es como a uno lo dejó como atrofiado en la mejor manera o renqueando eh, de algún modo, ¿no? Pensaba en eso y también pensaba Ángel en la posición del saber en la que suele ponerse el autor, o sea, la figura del autor de Michel de Certeau, no Michel de Certeau como persona, que quién sabe quién era, sino su lugar como autor. Porque si recordamos el inicio de la fábula mística o algún ensayo de historia y psicoanálisis, lo que vemos es que lo primero que dice es que en él hay una incompetencia, que él no es una figura maestra, que él no es una figura, digamos, de amo o de profesor incluso, en el sentido como si en él residiera algún tipo de verdad que habría que seguir y doblegarse. Esto que digo es quizá obvio, pero a mí no me parece nada obvio, siendo él y viniendo él
es decir, la figura de Certeau como perteneciente al cuerpo de la Compañía de Jesús, número uno, y número dos, en un momento de la historia intelectual donde por un lado estaba Foucault, Barthes y estos personajes, ¿no? Que se cuestionaban al autor y etcétera, pero también por otro lado, donde está pues precisamente ebulliendo como nunca el proceso editorial, ¿no? O sea, la industria editorial del autor, de las ventas de libros, de las figuras que éstas implicaban. O sea, podemos pensar en George Duby en su contexto, podemos pensar en las figuras de intelectuales como Octavio Paz también, o sea, como que era este relumbrón, ¿no? Al mismo tiempo de las figuras de los intelectuales y más bien una posición como la de Certeau que diga, yo estoy pensando esto, pero no me estoy desmarcando de mi lugar de saber, me parece algo muy importante e interesante, ¿no? No sé tú qué pienses de esto. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en todo y sobre todo en el énfasis de que no es una pregunta menor, porque, digo, tú la respondes muy historiográficamente, ¿no? El contexto te permite ver por qué Certo se desautoriza como autoridad, ¿no? Y estoy de acuerdo digamos, como en ese lugar que lo pones, ¿no? Y que el propio Certo se pone, ¿no? Dice, yo no vengo, o sea, no soy un discurso amo, no vengo a decir qué hacer, qué pensar. Pero yo le añadiría que justo es porque ha complejizado también el problema de la escritura y de la lectura. Mm, Hace rato hablabas, por ejemplo, de Iván Illich, que son muy próximos generacionalmente, muy próximos en el estilo, y la obsesión que tenía Iván Illich por Hugo de San Víctor, o sea, para él como la lectura como un lugar de disolución del yo. O sea, la verdadera lectura es donde desaparece el yo, donde prácticamente eres poseído por esa escritura. Y por el contrario, Michel de Sartot es el que pone la escritura, es la disolución del yo. Es en la escritura donde desaparece precisamente la autoridad, donde desaparece la identidad, y por eso sus textos son como pequeñas experiencias micrográficas. Son como las micrografías de las que escribía Robert Hooke en el siglo XVII, así pequeños textos que son ya un universo en sí mismo, y por eso parece que no cierran, por eso están en revistas como Debates, por eso están en compilaciones, en conferencias, o sea, porque son pequeñas islas que van armando toda una cosmografía en el mejor sentido de la cosmella y la grafé, ¿no? O sea, como de una escritura de cierto cosmos intelectual. Y yo creo que eso es porque también el propio Michel de Certeau se ha dejado diluir en la escritura. O sea, su propia operación historiográfica y escrituraria es dejarse diluir. Y eso le permite, justo como buen jesuita, ocultar y revelar, ¿no? Dice, bueno, yo no voy a ser un director de conciencias, no soy un guía espiritual, y por eso es un gran guía espiritual y es un director de conciencias y es un maestro. O sea, por eso me ha influido tanto y a tanta gente que has entrevistado que uno seguro vas a escuchar ya hasta la saciedad cuánto se le debe a Michel de Certeau. Pero es que en verdad son de esos maestros que como no piden ser maestros, en verdad son maestros, ¿no? Es como justo hay una renuncia a la pedagogía, es la apertura total a hacer con él lo que se quiera. Y en ese sentido, es el gran pedagogo. Ojo, en el sentido no contemporáneo, sino en el sentido justo de la retórica clásica que a él tanto le interesaba, ¿no? El rétor, el pedagogo era el que enseñaba, pero para ir aprendiendo a desescolarizarse permanentemente, ¿no? Entonces, yo creo que esa pérdida del yo y esa dirección espiritual, insisto, tiene que ver con, por un lado, decir, bueno, soy un jesuita, entonces no me pidan ser un director de conciencia, porque no puedo serlo, pero al mismo tiempo creo yo, sabía muy bien que su posición en la compañía lo limitaba en el campo intelectual francés. Es sí, decir, que iba a ser visto con sospecha eh, por un Michel Foucault, por un Roland Barthes, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo que era esa posición marginado, como de yo no vengo a contar ninguna verdad, ofrecer ninguna verdad, es lo que le permitió tener legibilidad en la propia escena intelectual francesa, ¿no?
Entonces, no, ojo, no es que haya sido una operación estratégica de marginalización para poder decir o tener un lugar. Es que él sabía que solo desde la marginalidad, donde ni es totalmente institucional, pero tampoco es totalmente un intelectual, podía escribir con esa gratuidad, con esa potencia, e insisto, con esa capacidad micrográfica de construir universos. Sí, 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 muy de acuerdo. Ahora que decías desescolarizarse, me parece que hay una afinidad importante en ese procedimiento, desescolarizarse, disolver el yo e historizarse en el sentido en el que particularmente Michel de Certeau lo propone, porque hay que decir, quizá para nosotros sea obvio, pero no lo es para todos, que la manera de historizar de Michel de Certeau es muy particular. Es decir, en vez de establecer una coherencia narrativa de inicio a fin, con un telos muy bien identificado, ordenado, para decirlo de otra manera, en vez de hacer una narración del yo, o sea, porque para mí la historia es una narración del yo, es el yo, ¿no? Como social. Michel de Certeau más bien opera como por vía negativa, y eso me interesa porque a lo largo de los textos de Certeau encontramos siempre por aquí y por allá estas figuras como de la historia por vía negativa, trabajo negativo, luego asocia la escritura de la historia al lado de la escritura de un sueño, por ejemplo. Es decir, dice que el sueño y la historia van juntas. Y dice algo muy interesante que es que la historiografía crea, y a propósito de lo que nombrabas de las superficies, atopías de la razón presente. En este sentido, Ángel, ¿cómo piensas tú esta negatividad, digamos, que está operando en la operación historiográfica o de pensamiento también de Michel de Certeau, y particularmente, hablando de superficies, a esas atopías a las que podría estar refiriendo Certeau en historia y psicoanálisis, en la fábula mística, etcétera? Y yo creo que aquí acaba de decir algo que yo sé que te interesa mucho, ¿no? Como el lugar de lo negativo, ¿no? Para la producción, en este caso, del acontecimiento de la escritura de la historia, no de la experiencia histórica, que sería como la diferencia, ¿no? Yo creo que a veces se ha hecho una lectura muy experiencialista de Certeau, ¿no? Como la experiencia histórica, como si la escritura viniera a capturar la experiencia histórica, y yo creo que más bien la escritura tiene como efecto, en este caso, un acontecimiento histórico, ¿no? Una producción, en este caso, de un lugar donde ocurren cosas. Entonces, cuando él piensa las atopías, creo yo, ¿no? Como estos lugares que no son lugares, es justo porque Michel de Certeau es un místico, en el sentido como él define al místico, que es aquel que sospecha de la presencia. Es decir, si te acuerdas de las primeras páginas, ¿no? De la fábula mística, o sea, el místico no es el que vive con la ausencia de Dios y toda esta cosa que va a repetir el romanticismo, ¿no? El místico es aquel que buscando las presencias acepta que esa presencia es imposible, incomunicable. Entonces, lo que hace la escritura es tratar de ver si emerge una presencia. Y por eso le interesan las artes cotidianas, los modos de hacer, porque se produce un sentido, se produce ahí, en este caso, no la experiencia, insisto, sino que se producen lugares de acontecimientos históricos, en el sentido minúsculo. Entonces, lo negativo es que le descarga la historia de las grandes experiencias. O sea, ¿No? yo creo que el gran trabajo historiográfico que hace Michel de Foucault, que se podría frasear siempre de otra forma, vía estudios culturales, vía historiografía menor, como otras formas, pero creo que la gran operación es de descargar la densidad histórica, esta monstruosidad que a veces pensamos como la historia, le quita el artículo, destituye el artículo y hace historias simplemente. Y en ese sentido, los sueños son historias, por supuesto.
mm, No son metarrelatos, no son narraciones consistentes, son historias. Y entonces, lo importante, creo yo, que hace Michel Desertot es que ninguna historia tiene más validez sobre otra desde el punto de vista historiográfico. O mm, sea, ningún sueño es más valioso que uno para la propia constitución del yo, como nos diría el psicoanálisis. ¿Qué es lo que nos queda? La singularidad. Y la escritura es tan singular que impide precisamente el trabajo de la historia universal. ¿Y eso qué implica? Puro trabajo de la negatividad. O sea, como yo entiendo la negatividad en este caso sertoliana, que como bien señala está también en el psicoanálisis, en la fábula mística, es justo una especie de pausa metafísica a las grandes pretensiones con las que hemos construido los saberes. mm, O sea, si, si en verdad, por ejemplo, o si es cierto que el psicoanálisis le interesa el otro y que el otro hable, o que a la historia le interesa que el otro hable, por eso esa obsesión con el otro, pues precisamente ese otro es puro trabajo de negatividad, porque el otro nunca puede ser afirmativo, siempre se escapa, es indecible. mm, Entonces, a diferencia de otras historiografías negativas que tú has trabajado muy bien, creo que la historiografía negativa de Michel de Certeau pasa precisamente por precisamente la condición de indecibilidad del acontecimiento de la experiencia histórica. No mm, habría algo así como la experiencia histórica. Lo que hay son, eh, en este caso, pequeñas locaciones y por eso está tan obsesionado con las estrategias, las tácticas, porque justo lo que son como una especie de indicadores de dónde están aconteciendo estos, sí, estas pequeñas esferas que, ojo, no serían posibles sin la escritura. mm. Sí, sí, sí. Me interesa, Ángel, que contar que cuando Michel Desertó vino a la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, que fue en los ochentas, y dio su seminario de fotografía de la Revolución Mexicana, dejó unos diarios que después fueron publicados en el número uno de Historia y Grafía. Los diarios de México que pues apuntaba, o sea, es muy interesante porque no son narraciones, son como bullet points, ¿no? Son como flashazos o imágenes o capturas, esto es muy interesante como de la lengua, del albur, ¿no? De pues, estos 100 posibilidades de sentido en una frase que no tiene sentido, o sea, ¿sabes? Y me interesa mucho que habla de la comida. Eh, Creo que es en la biografía de François II que citaste, El caminante herido, que dice que a Michel Desertot en las reuniones, en sus viajes, digamos, en su interacción social, donde se demoraba más tiempo, donde iba, era la cocina. Digamos, imaginemos que hay una reunión de amigos que te invitan a algún país a dar alguna conferencia y en vez de estar en el salón bebiendo lo que sea que beban y tomando antojitos, Certo se iba a la cocina. Esta atención a la cocina que desarrolla muy bien en sus investigaciones de la inversión de la invención de lo cotidiano, me llama la atención porque también habrá entonces señales de olores de las disposiciones de cómo se cocina. Todo este mundo o esta experiencia, yo sé que a ti te interesa. No sé si nos puedas contar acerca de cómo este tipo de investigaciones de CERTO te ha de algún modo hecho preguntas o te ha de algún modo indicado las propias maneras de leer o de percibir a ti tus inquietudes acerca de la moda, de los olores y recientemente lo que mencionabas del mundo vegetal. Y mira que yo me he concentrado mucho en la fábula mística y la escritura de la historia, pero mi libro, digamos, como favorito, si es que uno tiene favoritos de Michel Certeau, porque también uno usa los libros de Michel Certeau, ¿verdad? Es justo la invención de lo cotidiano, el volumen 2 que es ese volumen en cierta medida ilegítimo, porque no es propiamente un texto.
acabado del todo, ¿no? O sea, no, no es casual que esté también ahí Pierre Mayol, Luz Guiar, ¿no? O sea, como metiendo también mano, ¿no? A ese documento, por decirlo de una manera muy, muy monumental, ¿no? Porque justo él pone atención en algo que para mí es como muy claro, y es que solo pueden preocuparse por los alimentos, por la producción de esos lugares de construcción de sentido colectivo, los buenos escritores. Es decir, yo sospecho que los que no les interesan la cocina no saben escribir, porque es clarísimo la analogía entre escritura y cocina Bueno, o y es prácticamente el mismo laboratorio, ¿no? Sor Juana ya lo veía, ¿no? O sea, Sor Juana, una pensadora del 17, tenía razón cuando decía que se piensa con las manos siguiendo a Aristóteles, pero que si Aristóteles se hubiera guisado habría pensado mejor. Entonces, eh, a mí me encanta cocinar, ¿no? Quizá me precie de ser no un gran cocinero porque sería demasiado arrogante de mi parte, pero lo intento hacer bien, porque justo creo que tiene que ver con las artes de lo arcaico, de lo inmemorial, que le interesa también tanto a Michel de Certeau. Es decir, es la alquimia, la posibilidad de combinar formas. Entonces, la cocina es ese laboratorio premoderno, arcaico, inmemorial, donde se produce la cultura. ¿Por qué? Porque es el tránsito de la materia prima a lo culturoso, ¿no? Cargado de densidades, el tránsito de lo crudo a lo cocido, es el tránsito de lo individual a lo colectivo, a la comensalidad. Entonces, ahí hay toda una escena de producción de comunidad de la eternidad, en lo más efímero que son los alimentos. Entonces, Michel de Certeau, creo yo, es aquel que ha encontrado la eternidad en lo más efímero que puede ser el alimento. O sea, y no es extraño que le interese, insisto, por un lado, por su interés en la escritura, cocina igual a escritura, ¿no? Son los mismos laboratorios, pero también por su énfasis no en lo minúsculo, pero en esos lugares de producción de lo eterno a partir de esos lugares donde aparece, no quiero usar la palabra cotidiano, pero sí, porque no es tan cotidiano cocinar, sino lugares donde aparece lo visible, la visibilidad, las superficies. Ahora, tú que lo contabas, ¿no? Lo de Tere Franco, ¿no? Lo de que narra las fotografías de la revolución, ahora viste recordar esa parte, ¿no? Que justo cuenta, ¿no? Hay dos cosas que le interesa mucho a Tere Franco, ¿no? Que se la pasaba tomando notitas, no importaba bueno, en su visita a México, en qué escenario estuvieran, pero que bailó salsa y que cuando lo invitaban a comer suspendía su trabajo. Entonces, como alguien que devoró, según Tere Franco, 100 libros de la Revolución Mexicana en 15 días, se daba tiempo para comer y era el verdadero tiempo, porque justo creo que ahí es donde él entendía, insisto, que también son imágenes. Entonces, estas bullets que tú señalabas son pequeñas imágenes, imágenes dialécticas incluso, porque capturan ese instante. Pero los lugares donde se puede producir las capturas de los instantes son esas fábricas de sentido llamadas cocina. Entonces, la cocina no solo es una institución, sino que la cocina es también lugares de presencia. Y ahí es donde aparece el otro. Entonces, para decirlo de una manera más histórica, si Michel de Certeau señalaba que en el siglo XIII, ¿verdad? Sustituimos el amor cortés, o mejor dicho, el discurso de Dios por el discurso del amor, ¿no? A partir de Petrarca, y que es la obsesión, yo creo que el siglo XX es la aparición de la cocina, ¿no? O sea, que nuestro gran otro ya no es el amor, ya no es Dios, sino es la cocina y esta obsesión por cómo comer, dónde comer y demás. Es posible porque el siglo XX es el único siglo donde se redujo el hambre a tal grado que por primera vez gran parte de la población pudo comer como un aristócrata o como un monarca medieval. Y ese dato historiográfico, ¿no? Es precisamente, creo, lo que captura Michel Acertó muy bien. Es claro, las artes de al hacer, la cocina, los alimentos y demás, está ocurriendo algo nuevo y por eso no le gusta la comida industrial, porque entiende que es la muerte del sentido. sí. A propósito de esta, tú lo nombraste como artes de lo arcaico.
o de lo inmemorial. A mí me llama mucho la atención eso ahora, Ángel, particularmente por la actualidad donde vivimos o cómo vivimos. Es decir, eh, a ver, voy a intentarlo plantear así. Eh, ¿Recuerdas que Benjamin tiene este texto? Bueno, acabo de tener otra idea, pero es que a propósito de comer y etcétera, recordé mientras hablabas de Sertón, este pasaje de Benjamin comiendo un higo en Mm. Nápoles, mientras sucede una procesión y una escena muy delirante, muy linda también. Bueno, toda esa experiencia napolitana, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que quería decir es que en otra latitud costera, en este caso una isla, para regresar a la figura que mencionabas hace rato, cuando Benjamin estaba en Ibiza, escribe este ensayo muy breve llamado Experiencia y Pobreza, en el que encuentra a la figura del bárbaro como en una dialéctica, ¿no? Entonces el bárbaro estaría en una carga positiva, es decir, el bárbaro estaría en un momento positivo y en un momento destructor. Destructor respecto a los órdenes sociales o culturales en los que se encuentra y ya no se puede, y digamos que ya no puede hacer un uso efectivo de eso, que está destruido ese horizonte, esa forma de vida, y por otro lado, la dimensión o la carga positiva que tendría a estar en ese estado de precariedad, ¿no? Que es respecto del cual se puede dar un comienzo, dice Benjamin. Me interesa asociar estas dos figuras, Benjamin Certeau, no solo por sus muchas afinidades, sino también porque en esto que mencionabas del arte de lo arcaico, del inmemorial, hoy resulta muy interesante ver la manera en que pues la proliferación de tecnologías que nos disponen, digamos, que nos constituyen hoy, parecieran estar atrofiando el saber hacer, ¿no? Es la gran crítica que hace, por ejemplo, Stigler, que hay una forma de establecer una relación con el saber hacer que lo que estaría generando es una estupidización, un despojo del saber vivir por parte de los individuos, dado que no hay procesos de individuación, o sea que podríamos decirlo de otra manera, no está este proceso de alquimización, ¿no? De la vida cotidiana, deja tú de cosas más complicadas, de lo que sucede. Y eso hoy, me parece, en el siglo XXI, para quienes nos dedicamos a la escritura y a todo esto, pues me parece muy interesante porque si la vida, al menos en las ciudades, de una manera general, porque esto siempre se va el caso a caso, ¿no? Pero estaría atravesada por este procesos de erosión del saber hacer, del saber vivir. Entonces la escritura y la lectura, regresando a ese momento de la conversación, ¿cómo la piensas tú? Es decir, ¿de qué manera altera esta experiencia leer y escribir? ¿Y cuáles serían para ti? Yo creo que ya lo contestaste un poco, la cocina y la moda, pero estos espacios en las superficies de las ciudades en las que localizas estos momentos pues de hacer mundo, digamos, de presencia, como también lo mencionabas. Y mira, qué bueno que empezabas comentando ese relato de Benjamin, ¿no? Que con los higos en Nápoles, en Nápoli, sobre todo porque justo yo terminaba tu pregunta hablando de esta como traslación de la erótica a la dietética, ¿no? Que es lo que estaba ocurriendo, ¿no? De la mística a la erótica a la dietética. Y en ese tránsito, ¿no? Benjamin, si te acuerdas de ese relato, cuenta que estaba tan obsesionado y era tan lujuriosa su relación con los higos que se puso higos por donde pudo y quedó embarrado. Y entonces a mí lo que me pareció como muy potente de esa gran narración es cómo los bolsillos de Benjamin, que siempre me lo imaginé muy elegante, estaban llenos de higos que ya no podía guardar más.
¿no? Pero tampoco hay que olvidar que justo el higo es la vulva también, ¿no? Sí. Entonces, históricamente se ha asociado a la imagen de la vulva, entonces se mantiene también como ese tránsito a la erótica, ¿no? O como ese preludio erótico. Y pensando en ese lugar de experiencia, ¿no? O sea, ese lugar de experiencia, justo yo creo, y ahí tienes todo lo que planteas, de que no es que el saber hacer se haya olvidado, sino que se está haciendo otras cosas, ¿no? O sea, y en eso no soy tan stigleriano, en el sentido de que, es claro, los modos que hemos conocido hasta el momento del saber hacer están desapareciendo. Por ejemplo, el de cocinar, ¿no? Por ejemplo, me interesa la moda porque es el saber vestir, me interesa la cocina porque es el saber comer, ¿no? El saber comer no es ir, no sé, ser un sibarita, eso no es saber comer es saber preparar, ¿no? Es al Ujú. revés. Lo mismo que saber escribir, saber leer, ¿no? O sea, si no está ese proceso, como tú señalabas, previo, eh, justo es como decía ese lugar común, uno escribe el libro que le gustaría leer, pues uno se prepara la comida que no puede encontrar en otro lugar, porque si la encuentras en otro lugar, no hace falta que la prepares. O sea, no, el mejor taco de birria merece el mejor respeto y no necesitamos profanar eso. Pero ahí Stigler, cuando llega a señalar, ¿no? Que pues justo hay una estupidización, o sea, podemos pensar que sí, la gente como ya no cocina y solo es Uber Eats, pues se vuelve más estúpida, como la gente ya no eh, tiene contacto con las telas, con los materiales y pide por Shane, por Temu, pues claro, se vuelve estúpida y hasta se viste como estúpido. O sea, con tallas que no le ajustan, etcétera. Por supuesto que hay algo de eso, pero también podemos pensar que ahora la digitalidad, ¿no? El escribir a computadora, ordenar por internet, producen otro tipo de habilidades, ¿no? Lo que pasa es que creo yo nuestra generación, de los nacidos de los 80 a los 2000 tienen el problema de vivir en un umbral epocal entre el tránsito de lo analógico a lo digital. Entonces aprendimos, o por lo menos mi generación aprendió estos dos modos de hacer. Pero mi hija, que tiene 3 años, el otro día le regalaron una cámara fotográfica de plástico y no sabía que se le gatilla, no sabía qué era. Y no tiene por qué saberlo, porque eso es más raro que un fonógrafo para ella. Entonces, yo creo que el saber hacer se está transformando y que las tecnologías lo único que hacen es adaptarse a las funcionalidades epocales. Entonces, el problema que sí encuentro y tiene que ver con la escritura es que, por ejemplo, ahora con ChatGPT, ¿no? O sea, con toda la inteligencia artificial, la gente ya no está escribiendo y sobre todo ya no está leyendo. Y lo importante de leer no es saber cosas o tener información, sino es ese efecto corporal. Entonces, lo que ocurre es que nuestros saberes haceres son menos corporales. Ese sería como mi matiz. Y nuestros saberes haceres ahora son más manuales mentales, porque lo hacemos con los dedos, o son digitales, de ahí viene la noción de dígito, ¿no? Con el dedo y con la mente. Entonces, eh, ¿para qué ir a comprar libros si los puedes pedir por internet? Pues lo interesante de ir a comprar libros es comprar los que no querías, los que no esperabas, ¿no? Lo Sí. mismo para la ropa. No querías comprar ropa, pero entraste y encontraste algo que te gustó, una prenda económica, yo qué sé, y la compras, ¿no? Entonces, lo interesante es justo perderse, cocinar lo que no esperabas, vestir como no querías vestir, comprar los libros que no tenías que gastar, y esos modos de hacer son los que se están abandonando, creo yo. Ujú. Sí. Eso sí, ahí sí veo un problema. De una plataforma y el niño explotado, la niña explotada que está confeccionando unos tenis, ellos están haciendo modos de hacer. Eso sí, sí, y hasta en masa. Ahora hay más cocineros que en otra época, ahora hay más tejedoras y tejedores, y porque eso todavía no se puede estandarizar del todo. Bueno, la ropa sí, pero la cocina no. Es claro, se nota cuando hay mano humana y cuando hay mano, eh, pues, fordiana, ¿no?
Entonces, creo yo estamos en una época donde se están abriendo nuevos modos de hacer de una manera intensificada, otros se están precarizando y hay otros modos de hacer que se están diluyendo. Y para contestar ya de manera muy concreta, lo mismo ocurre con la escritura. Hay escrituras muy estandarizadas que parecen ChatGPT y eso que les escribieron doctores en sociología por el Colmex, ¿no? O sea, no hay una diferencia entre un ChatGPT y un egresado del Colmex en ese sentido. Es un paper similar. También hay escrituras más arriesgadas fuera de la academia, ¿no? Un poco como lo que tú haces en tu blog, ¿no? O sea, es una escritura que no se puede producir en un espacio universitario. Mm, Entonces, esa es su gran ventaja. Es como si fueras un hacker que hace su propio código. Entonces, ahí está, ¿no? Hace tu propia startup, ¿no? Y al revés, quien todavía mantiene las formas tradicionales de la escritura, de escribir a mano, tomar notas, eh, como cocinar a leña, ¿me explico? Entonces, estas analogías, escritura, cocina, es justo creo yo porque ahora se abrió más bien un nuevo modo de hacer, que es el modo de escritura digital que ahora no muestra potencias. Ahora ChatGPT es muy limitada porque no hay estilos, no hay alteraciones. Pero ojo, cuando llegara a ocurrir, vamos a estar frente a una disyuntiva muy fuerte. Porque es verdad, la estupidización va a ser tan potente que ya no vamos a distinguir entre la escritura de una máquina y la escritura de un humano. claro. O sea, en resumen, creo que podríamos decir que estas experiencias de cocinar, escribir, vestirse, en el sentido de que uno se pierde en estas actividades, en estas prácticas, particularmente cuando uno acaba haciendo algo que no quería o que no pensaba que podía o que no, yo qué sé, ¿no? En este extravío, volviendo a Benjamin, el extravío, que una cosa es perderse y otra es extraviarse, es lo que, sí, de algún modo va, de algún modo subjetivando la experiencia en cada sujeto, ¿no? Es decir, dime cómo te extravías y te digo cómo llevas tu vida, cómo la conduces o a qué amo respondes o a qué modalidad del mercado te adscribes, ¿no? O sea, es como un tanto esa reflexión. Al respecto, Ángel, me interesa para irnos enfilando hacia el cierre. eh, La mística, me interesa que podamos dar así de pronto una vuelta hacia allá. Eh, es muy interesante, o al menos a mí así me lo parece, que cuando leo libros acerca del siglo XVII o libros venidos o textos o grabados del siglo XVII, yo tengo esta cosa que es muy curioso porque me parece al mismo tiempo que es muy lejano ese mundo como si estuviera en otro, así, en términos de distancia lejos, pero ese lejos de pronto hace una vuelta que lo siento en el interior de los modos de hablar, de los modos de los problemas políticos, ¿no? El miedo al apocalipsis, o sea, es como muy raro, es como un siglo muy que se puede leer con esta topología de la botella de Klein, ¿no? O como con una extremidad muy particular. Tú decías hace rato que la mística tiene que ver con, siguiendo la fábula mística de Certeau, más bien con esta imposibilidad de la presencia y entonces esta erótica que estaría en juego al momento de escribir para que florezca o que pueda florecer. Y que en ese momento de que pueda florecer, pues sería precisamente diluyendo al yo. Me interesa la figura de la mística en el siglo XXI en ese sentido porque como es posible ver y palpar y padecer sobre todo, hay una obsesión, diría yo,
por la presencia en el sentido de lo calculable, de que las cosas coincidan consigo mismas, en el sentido de que la identidad pueda ser de algún modo fácilmente capturable y entonces comunicable. Una obsesión por la transparencia y la comunicación, lo diría así. La comunicación entendida como lo que yo digo, tú estás entendiéndome, ¿no? Y entonces un miedo al malentendido, un rechazo a lo que tenga que ver con la falta, en pocas palabras, ¿no? Para ya no dar más rodeos. ¿Tú encontrarías alguna relación entre pensar la mística hoy eh, y la situación en la que nos encontramos actualmente con toda esta agudización de lo que mencioné? Y incluso yo sería más radical, y dado que estamos en el cierre, haría incluso una afirmación radical, pero yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la mística, o de la neomística, del retorno de la mística. Eh, Me explico por qué. Em, por un lado, como bien dice, esta obsesión con la transparencia, ¿no? Con lo diáfano, genera las condiciones para una apología del oscuro, de la noche, de la opacidad. Entonces, cada vez hay como una posibilidad de como un pensamiento nocturno, ¿no? Como una especie de nocturnalia donde podamos por fin en la noche salir. ¿Qué significa eso? Para quitarle la metáfora. En la noche todos somos iguales. En la oscuridad todos somos iguales. Entonces, si literalmente, como pensaba Hegel, en la noche todos los gatos son pardos, lacanianamente es que en la noche todos somos prácticamente responsables de nuestra falta. Entonces, por eso, en la noche los sueños, las pesadillas son tan reales, porque a todas y a todos nos pasa lo mismo. O sea, no podríamos justo esperar el claro, no podríamos esperar ese mediodía. Entonces, la mística, tal como lo pienso, es, por un lado, va a venir del lado del exilio de sí, salir de este mundo capturado, automatizado, ¿no? Por otro lado, va a venir de la idea de una conversión política hacia una conversión religiosa, porque la política y la religión se empiezan a ser semejantes. Y por otro va a venir también del lado de la pérdida del yo. O sea, lo que va a haber son múltiples discursos místicos, ¿me explico? Del exilio, de la conversión, del combate espiritual frente al mundo. Por ejemplo, todos los Steve Bannon y demás en el fondo son místicos defensores del apocalipsis, porque su Dios está, o sea, ellos ven otro Dios que no es el Dios que están viendo en la izquierda woke y demás, son demonios, ¿no? Solo para poner un dato sobre esto, ¿no? Dos datos que me parecen fundamentales. Uno, la reducción de la ambigüedad en el mundo. Cada vez se penaliza más lo ambiguo, hay que ser claro, directo, transparente. Y el discurso místico, por definición, es una defensa, una apología de la ambigüedad, del decir no diciendo, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Decir no diciendo y toda ciencia trascendiendo, o sea, se dice, no se dice, se balbucea, es la importancia del secreto, es la famosa noche oscura, ¿no? La famosa noche oscura de San Juan de la Cruz también es esa nocturnidad. Entonces, claro que ahí no puede haber transparencia, claro que ahí no puede haber identidad, claro que ahí no puede haber algoritmo, porque justo es la pantalla en negro. Entonces, esa es como la gran fascinación que va a empezar a tener. La pérdida de la ambigüedad, insisto, va a generar discursos ambiguos, ojo, como salida a esa ambigüedad. Y también, para el otro dato que quería comentar, es que hay escritoras jóvenes, ahora empecé a leer escritoras jóvenes, que vienen como de cierta decepción del feminismo, como que pasó este momento aurático, este momento solar del feminismo y ahora hay muchos feminismos. Y algunas escritoras que originariamente se ascribieron, novelistas sobre todo, al feminismo más identitario y demás, ahora tienen como su momento oscuro, su momento como de sospecha y han tomado ciertas decisiones místicas. Por poner un caso, Cristina Morales, que es una escritora que ganó en Anagrama, ganó en Anagrama por prácticamente una novela muy 15M, en clave anarquista, feminista, ni patrón, ni amo, ni marido, ¿no? Y así es el título del libro. Pero después, un libro después o dos libros después, ya no sé si es el que le sigue, hizo una novela sobre Teresa de Jesús,
sobre Santa Teresa, en clave feminista, donde le interesa la Santa Teresa corpórea, la melancólica, la Santa Teresa, que es porque, ojo, no hay que olvidar que el discurso místico es un discurso sobre el cuerpo, sobre la corporalidad. Claro. Entonces, en ese sentido, imagínate a una escritora que viene del 15M y después haga una Teresa de Jesús casi como New Flesh, o, para citar un caso, una novela que me sorprendió mucho también recientemente de una escritora vasca, bilbaína, que se llama Aisha de la Cruz, que se llama Todas las Sangres. Es como ahora está de moda el gótico latinoamericano y demás, pero ella hace una versión justo pues, entre gótica, pero que termina en una conversión religiosa. Entonces se trata de una versión, de una conversión hacia la mística y es la producción de un nuevo monasterio, la idea del claustro, el claustramiento. Y ya para cerrar, para que veas cómo hay una cosa ahí en el mundo, Agustina Basterrica, la escritora argentina, que ganó el premio Clarín por una novela sobre comida, ¿no? Que se llama Cadáver Exquisito, justo de donde se empieza a producir carne sintética, que es carne humana porque todos los animales desaparecen, en fin. Su siguiente novela es sobre un claustro que recuerda mucho las posesiones de Ludón, que recuerda mucho Madre Juana de los Ángeles. Entonces, estas tres novelas que, ojo, no pasan más de 2 años, 3 años que tienen que salieron, ¿eh? Una es del justo hace 3 meses, entonces tres escritoras, una vasca, una madrileña, una argentina, que están por ahí de los 30 y terminan en una especie como de volvamos al monacato, volvamos porque como el mal está ya tan presente afuera, lo que queda es la reclusión. Por eso digo que el retorno de lo místico va a venir paradójicamente de la izquierda. Sí, Ese es, digamos, como lo fuerte, ¿no? No va a haber, no, el discurso místico no va a ser un discurso reaccionario, porque la derecha tiene la transparencia, tiene la comunicación, tiene el algoritmo. mm. Entonces sí, son tiempos oscuros, pero justo esos tiempos oscuros permiten la apariencia de la oscuridad como un lugar de luz. Es interesante esto que dices, Ángel, porque hace unos meses, como en marzo, eh, me encontré con una referencia en el extranjero, la unión y la diferencia de la Xeniteya, que es esta tradición antigua del cristianismo primitivo, y me interesó demasiado. Algo habrá tocado en mí esa cosa de salir del mundo para ir al mundo, o yo qué sé, y me hizo leer dos libros en simultáneo. Por un lado, vi este libro, ¿cómo se llama? El pobre de Asís, de Nikos Kazantzakis. Y por otro lado, leía el de San Francisco de Asís de Jacques Le Goff. Y lo que me llamaba mucho la atención en Kazantzakis era, bueno, él, tú sabes, escritor griego católico, más bien conservador, diríamos nosotros, ¿no? O hace tiempo. De pronto aparece ese libro, o el de la última tentación de Cristo, precisamente como un proceso de desidentificación del yo consigo mismo. Después, eso por un lado. Por otro lado, eh, el exilio que eso implica para cada uno de estos personajes. Y por otro lado, algo muy interesante que es establecer ante la vorágine depredadora de las figuras del yo, tanto de Asís antes de su conversión como de Jesús, una relación distinta a lo que podríamos llamar que es el goce. Es decir, como si hubiera una respuesta de simbolizar límites ante el goce depredador que estaría de algún modo diluyendo la existencia misma en la forma del yo y más bien habilitando otra manera de gozar, que creo que de algún modo tiene algo de similar
y de diferencia naturalmente con esto que mencionas, y que contrasta con un artículo que, o sea, de la mejor forma, que publicó hace unos meses Emmanuel Bisset, que dice el retorno de las religiones, o el siglo de las religiones más bien, o el siglo de la religión, el siglo XXI, que es algo que también le escuché decir a Benjamin Mayer respecto a Lacan, que decía que para Lacan el siglo de la religión o de la teología era el siglo XXI. Te quería comentar eso porque me parece muy interesante respecto a lo que dijiste, ¿no? Y fíjate que es algo que está como en el ambiente, ¿no? Ahora, con todo mi aprecio que le tengo a Benjamín y a Manu Bisset, yo haría ese matiz de que no creo que sea el retorno de lo religioso, que justo como esa tesis que ya estaba en los 90 en los 80 en Francia, ¿te acuerdas? Por Rodolphe Gauchet, ¿no? El retorno de lo religioso, sino el retorno de lo místico. Pero yo creo que es diferente. Y porque el Asís que tú estabas presentando de Nikos Kazantzakis, no es el Asís de Chesterton, que es un ortodoxo, casi un detective de pecadores. Es un sujeto dramatizado, ¿no? El de Kazantzakis es precisamente el que vive el drama de saberse, Asís, saberse que la responsabilidad del mundo cae sobre de sí y por lo tanto hay que abandonar el mundo, porque es demasiada responsabilidad, ¿no? Entonces, yo insisto que más bien es un retorno de lo místico, sería como mi matiz. Y, por ejemplo, no es casual que ahora se haya editado una edición, así como la derecha tiene un montón de ediciones de estoicismo ahora, Sí. o sea, se han editado un montón de libros de Marco Aurelio y demás. La izquierda tiene un montón de ediciones sobre anacoretas, sobre cenóbitas. Se acaban de editar esta colección de libros de Aprender a Vivir sobre Casiano y el arte del aburrimiento. Pues claro, en una época donde nos aburrimos por completo, se estaba editando a los monjes del desierto, que no había eran ediciones que no se habían hecho nunca, ni en Bach. Entonces, que Casiano aparezca un monje, ¿no? Como una lectura de bestseller, eso me parece fundamental. O para ponerle un poco como de cosa colectiva, hay un colectivo acá en Chile que es una, que se llaman como anarcocenóbitas, una cosa así, que recuperan el imaginario cenóbita o cenovita de Hellraiser, de Cliff Barker, ¿no? Esta cosa así como de cyberpunk, junto con los cenobitas medievales que se iban a vivir fuera de la ciudad y estos están yendo al sur de Chile, a la Patagonia, donde no hay instituciones, donde no hay nada, etcétera. Entonces, pero para mí el gesto interesante es que se nombren cenóbitas, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay como insisto, como un ejercicio también que está ocurriendo con el propio, justo con el propio cuerpo y yo creo que frente al Nikos Kazantzakis, ¿no? De la Ilíada en su versión de la Odisea, mejor dicho, ¿no? O de la Última Tentación de Cristo, están como pensándose más bien estas otras formas, que como decías tú en algún momento, es que la mística nos suena muy lejana, ¿no? O sea, como ¿quién piensa en ese otro con mayúscula? Pero es que justo estamos frente a otro. Eso es lo Claro. interesante. Entonces, ahí yo insisto, ya para cerrar, que creo que esto solo va a ocurrir mientras ocurran, por un lado, gestos de radical conversión. Y vamos a empezar a ver un montón de conversos. Vas a ver que en los próximos meses vas a tener amigas y amigos que van a tener conversiones religiosas, pero que lo interesante va a ser si se funda un nuevo monacato o no. Sí, claro. Muy Ahí va bien. a ser lo. Pues Ángel, qué rica conversación. Te agradezco mucho, de verdad. Eh, Celebro mucho que te hayas podido dar el tiempo. Yo encantado. Y pues no queda más que agradecer también a Valentín Niembro Márquez, a Jimena Gómez, a Itziar Ramírez Álvarez, que son quienes editan y quienes se cocinan estos videos para que puedan estar ahí circulando, amigos todos. Y pues a ti, Ángel, por tu tiempo. Te Así agradezco que mucho la invitación. te doy un abrazo hasta Chile, amigo.
Un abrazo, muchas gracias y perdón si me extendí. Acabo de ver la hora y creo que la lengua brotó de más. No, buenísimo, mejor. No esperábamos esto. Eh, Es entonces, verdad, sí. Pues se muchas gracias. alargó la comida. Ándale, sí, la sobremesa. Eso. Órale. No, pues gracias a ti. Bueno, pues nos vemos. Cuídate mucho. Bye.